Muy buenos días, niñas. Feliz lunes. Espero se encuentren súper bien y que estén animadas a seguirnos con la lectura de la Biblia con estas meditaciones. Vamos por Hebreos 7. El tema de esta meditación es mi seguridad que tengo en Cristo. Gracias por acompañarnos y pido que nos acompañen también en una oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por habernos permitido despertar a un nuevo día. Gracias, Señor, por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias porque hasta este momento tú has estado con nosotros y no nos has abandonado. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en la de nuestras familias, en la de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Oramos esta mañana, Padre, alabando tu nombre, alabando tu santo nombre y dándote las gracias por tu fidelidad. Que también queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados que te ofenden, Señor. Queremos entrar limpios al trono de tu gracia, Señor. Limpia nuestras vidas espirituales, Señor. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día y a tener esa seguridad que tú hiciste el sacrificio perfecto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Nos ponemos en tus manos, intercedemos por las hermanas que estén sufriendo y estén pasando cualquier necesidad para que tú seas con ellas, para que tú les contestes los deseos de su corazón de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sabemos que hay personas sufriendo, queremos pedirte por toda necesidad que haya. Tú conoces cada corazón, cada familia, cada persona, Señor, cada hogar. Pido que tú suplas esas necesidades, Señor. Nos acercamos a ti confiadamente y oramos por todo lo que nos aqueja en nuestra vida, Señor. Tú los conoces y ayúdanos, Señor, y que tú nos enseñes que tenemos una seguridad en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, niñas, Hebreos 7. La seguridad que tenemos en Cristo. Aquí nos empezamos a hablar. Aquí este capítulo habla sobre la superioridad de nuestro Señor Jesús, el sumo sacerdote perfecto, en relación con los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquí van a encontrar el sacerdocio de Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Pero vemos que el Señor Jesucristo es el único sumo sacerdote desde el comienzo de la iglesia y lo estará por toda la eternidad. Todo lo que los sacerdotes hicieron simbólicamente en el Antiguo Testamento lo hizo el Señor Jesús en obra. Cristo padeció una sola vez y para siempre. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El sacerdocio del Antiguo Testamento estaba hecho por sacerdotes que morían. Entonces lo vemos aquí algunas diferencias, algunas características. Era un sacerdocio imperfecto, lo vemos en el versículo 11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, recuerden, estoy capítulo 7, 11, versículo 11 de Hebreos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, no era un sacerdocio de perfección. El versículo 18, vemos, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Miren qué tremendo como el sacerdocio del Antiguo Testamento era débil y era ineficaz. El versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, eran hombres que morían, ¿verdad? Morían y por eso hubieron dice que sumos sacerdotes fueron más de 80, porque por la muerte tenían un tiempo de vida igual que nosotros, seres humanos, ¿verdad? Entonces por la muerte otro los suplantaba, los seguía. Pero en cambio nuestro Señor Jesucristo vive para siempre, ¿verdad? Necesitaban cada día presentar sacrificios por sus propios pecados
y luego por los del pueblo. Esto lo necesitaban hacer los sacerdotes. Estos sacerdotes eran débiles hombres, ¿verdad? Como dice el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. En cambio, nuestro sumo sacerdote es para siempre. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían un tiempo nada más, ¿verdad? En cambio, nuestro sumo sacerdote es para siempre, lo dice el versículo 17 y 24. Él es el único que nos puede salvar, lo dice el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Imagínense qué tremendo, el gran sacerdote que tenemos nos salva para siempre. Y Él vive para interceder por nosotros, lo mismo que el Espíritu Santo, que dice también que intercede por nosotros con gemidos indecibles. También el Señor Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Entonces el sacerdote es nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, santo, inocente, dice el versículo 26, sin mancha. Nuestro sumo sacerdote lo hizo una vez y para siempre, ya lo ofreciéndose a sí mismo, ¿verdad? Y es perfecto para siempre. Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario. Él se ofreció por usted y por mí, ¿verdad? Para que ahorita nosotros tengamos entrada directa al trono de la gracia. Si hay alguien que en este momento no ha recibido al Señor y nos esté escuchando, este es el momento que pueda decir: yo le abro la puerta de mi corazón a ese sumo sacerdote, que es el que vive para siempre y el que me va a salvar para siempre, y en sus manos estoy segura. El sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿por qué decimos que era ineficaz? Porque la ley es útil, ¿verdad? La ley era útil en sí misma. Todo lo que la ley prohíbe, el hombre lo hace. Fíjense que la ley es útil, pero siempre el hombre es tan pecador que no se ajusta a lo que dice la ley. Lo ponemos en el ejemplo de la basura. Dicen: no boten basura en ningún lado, y donde sea ve basura, porque el hombre viola la ley. Entonces la ley señalaba el pecado. Esa era la gran diferencia. La ley señalaba el pecado, llegaba donde estaba el pecado. La ley alumbraba lo que era el pecado en el corazón del ser humano, alumbraba, pero no quitaba el pecado. En cambio, el Espíritu Santo es el que quita el pecado. Entonces, ¿ven la diferencia? La ley sí señalaba el pecado, pero el hombre, como somos pecadoras, entonces el hombre nunca pudo cumplir la ley. En cambio, el Espíritu Santo es el que nos quita el pecado, porque por la ley, en Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la ley solo nos mostró que no se podía cumplir, nos señaló el pecado, pero no lo quitó el pecado. Y el único que quita el pecado, como dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesús, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si ahorita si alguien está cargado de pecado, que se siente esa carga, puede venir al Señor, y Él dice que quita el pecado. También dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que esa seguridad la tenemos, hermanas, y en Cristo. Y hay mucho que aprender de este capítulo, pero lo dejo allí por este momento, solamente para meditar, ¿verdad? Que tenemos un sacerdote para siempre, que Él es el que nos está guardando, y Él fue suficiente con un solo sacrificio para pagar la deuda que nosotros teníamos del pecado delante de Dios, ¿verdad? Porque como dice el versículo 28, que la ley constituía sumos sacerdotes a débiles hombres para la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En Cristo tenemos, hermanas, esa salvación y esa seguridad en Él, que es un sacerdote para siempre. Así que les dejo con esa pequeña meditación. Espero que sea de bendición. Espero que la puedan escuchar también y que lean todo el capítulo. Trae 28 versículos
mucho que aprender, ¿verdad? Pero espero pues que pues traiga consuelo esta mañana al saber que tenemos esa seguridad en el Señor, y cualquiera que me esté escuchando y desee conocer de nuestro ministerio, la invitamos a visitar la página Mujeres de Fe, Casa de Gracia. Estamos aquí en Blaston. Cualquier información sobre el ministerio nos pueden llamar al 843-338-6754. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo lunes.